Seguimos en el Aura Band Day, les agradecemos a todos, van volviendo quienes están acá de forma presencial y gracias a quienes están del otro lado y se quedaron. Vamos a arrancar con las 5 variables fundamentales de los mercados de commodities agrícolas. Vamos a darle la bienvenida a Ivo Sarjanovic, que es contador público nacional, es magíster en economía en la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente ocupa roles de director no ejecutivo en diferentes empresas de la industria agrícola y es profesor part-time de commodities agrícolas en el máster de trading de la Universidad de Ginebra en Suiza. Y desde ahí está Ivo Sarjanovic, le damos la bienvenida. Ivo, gracias por estar, este espacio es todo tuyo. Entonces, en el mundo de los commodities, que muchas veces se habla de commodities en general, mi recomendación es no hacer eso y focalizarse en distintas familias. Hoy hay 3 familias de commodities. Son la familia de energía, que es la más importante, la más grande, 60% del total, 20% es agris y otro 20% son metales y minerales. Lo que vemos es que desde mayo del 2022, que fue el pico posterior a la guerra, el precio de los commodities en general ha comenzado a bajar. Y hoy estamos con precios que están aproximadamente un 30% por debajo de ese pico de mayo del 2022 y aproximadamente un 14-15% por debajo de fin del 2022. Tengan en cuenta que muchos analistas muy prestigiosos, incluso Goldman Sachs, pronosticó para el 2023 una suba del precio de los commodities de un 28%. Así que si comparamos ese 28% que tendrían que haber subido con el 14% que de hecho bajaron, tenemos como un swing de un 40% y adicionalmente a eso tuvimos inflación. O sea que en términos reales la ecuación está bastante diferente a como se pronosticaba. Si bien el precio de los commodities está bajando y está volviendo a niveles, digamos, más normales, las columnas rojas indican dónde estábamos en el primer trimestre de este año. Falta agregarle el segundo trimestre, pero los datos todavía no salieron. Y la columnita que está en azul oscuro indica cuáles eran los promedios pre-COVID, que creo que está bueno usarlo como parámetro para ir comparando. Y bueno, lo que vemos es que si bien hemos tenido una corrección importante en los últimos 12 meses, todavía seguimos con precios que están por arriba del nivel de pre-COVID. Eso me hace pensar a mí que hay todavía espacio para bajar un poco más. Ahora, el gran determinante, como decíamos antes, es el crudo. Esta es una curva en términos reales, o sea, corregida por inflación, de la cotización del crudo históricamente. Y lo que vemos ahí es que hoy por hoy el crudo tiene un precio que definiría dentro de rangos normales. Vale alrededor de $75 por el barril, el récord fue $210 en el 2008, en la década del 70 tuvimos precios equivalentes a hoy a $140. Ahí lo que pasó en el 70 que es bastante diferente ahora, se cuadruplicó el precio del petróleo, pasó de un valor de 2,50 por barril a casi 11 en un periodo de un año. Entonces eso tuvo un impacto inflacionario enorme, ¿no? Ahora, yendo particularmente al precio de los alimentos, tenemos el precio de la FAO, que es uno de los más utilizados, hasta fines de mayo. El valor de fin de junio va a salir en los próximos días. Lo que tenemos hacia fines de mayo del 2023 es que los precios, esto es lo que está en rojo, acá empieza a corregir fuertemente, estamos bastante por debajo ya del pico del 2022 y empezamos a estar en valores promedios del 2021. Y en el otro gráfico lo que vemos son los subíndices, y donde vemos ahí que el índice que provocó por ahí la suba más grande de todos fue el de aceites vegetales, que está corrigiendo muy fuerte y ahora compensado por el lado del azúcar. En junio vamos a ver una pequeña corrección hacia arriba de precios por el tema de la sequía en Estados Unidos, que cerró con subas el mes de junio. Acá lo que vemos es la evolución de precios de los alimentos en términos reales. Mucha gente siempre está hablando de que en términos muy malthusianos aumenta la población, tenemos cada vez menos recursos, nos vamos a quedar sin comida. Bueno, uno cuando ve el precio de los alimentos en términos reales ve que eso no es así y estamos como en una tendencia de largo plazo a la baja. O sea, el precio de los alimentos unitarios va bajando por una cuestión de productividad, la productividad aumentando y esto hace que los costos unitarios bajen y los precios de largo plazo bajen. Acá estamos en una pequeña rebote ahora, pero cuando uno mira los precios futuros en los mercados están todos invertidos, porque los precios están para abajo. Si a esto midiéramos, por ejemplo, midiendo los precios medidos en salario real, si uno dijera, a ver, ¿cuánto tiempo me hace falta para comprar una tonelada de trigo?
y comparáramos hoy cuánto tiempo nos hace falta para comprar una tonelada de trigo respecto a 50 años atrás, veríamos que cada vez nos hace falta menos tiempo. Y cuando tenemos en cuenta que aparte de que cada vez lleva menos tiempo, hoy el mundo tiene 8.000 millones de personas, hay 200 millones de personas que tienen hambre, 800 millones de personas que son pobres, pero hay 7.200 millones de personas, digamos, que pueden comer. Entonces tenemos una población cada vez más grande con precios en términos relativos cada vez más bajos. Lo que me hace pensar a mí que el trabajo, digamos, que está haciendo el sistema es bastante mejor de lo que muchas veces se dice. O sea, uno de los motivos también por los cuales se incrementa la productividad es porque la tecnología permite que tengamos cada vez mayor rinde por, digamos, unidad de tierra. Y esto es lo que muestra cómo hace falta cada vez menos tierra para producir la misma cantidad de alimentos. Entonces, eso es una tendencia fuerte a la baja. Ahora, llegando ahora a estas 5 variables fundamentales que había mencionado al inicio, me voy deteniendo con más especificidad en cada una de ellas. Primero voy a hablar un poco de la macro mundial, después voy a hablar de biocombustibles, después voy a hablar del clima, de la guerra entre Rusia y Ucrania y por último de China. Acá hice una especie de resumen de cómo distintas variables Acá hice un pequeño resumen acerca de cómo distintas variables macroeconómicas impactan a precios de commodities en general. Entonces, el crecimiento del Producto Bruto impacta al alza, la baja del Producto Bruto, o puede ser una recesión, puede ser una depresión, impacta a la baja. Ahora estamos en un contexto mundial que antes del COVID la economía mundial crecía a un promedio de 3.8-3.9% por año. Actualmente la proyección para el año 2023 es solamente del 2.3-4%, o sea que desde ese punto de vista estamos en un contexto bastante bajista. Después tenemos el tema de la política monetaria de Estados Unidos, que es clave. Cuando la política monetaria es expansiva, lo que se conoce como quantitative easing, eso ayuda a los precios para arriba. Cuando la política monetaria es restrictiva, va para abajo. Ahora estamos en un contexto de política monetaria restrictiva. Cuando tenemos tasas reales de interés negativas, como tuvimos los últimos años, que teníamos tasas nominales en cero, pero inflación alta, las tasas reales eran negativas, eso lleva a los precios para arriba porque es muy barato estoquear. Cuando tenemos tasas reales positivas, como está empezando a pasar ahora, que la tasa nominal está en 5%, e incluso se piensa que puede subir un poquito, y la inflación está ahora alrededor del 4%, depende de cómo la midamos, empieza a ser positiva y eso hace que los precios también empiezan a bajar. Después, aparte de la política monetaria, hay que ver cuáles son las condiciones financieras de crédito. Eso se mide por un indicador que se llama Goldman Sachs Financial Credit Index. Si eso está holgado, es alcista commodity, si está ajustado, es bajista. Después es importante ver también lo que pasa con el valor del dólar. Generalmente se mide el valor del dólar internacional siguiendo un índice DXY. Ese DXY pondera valor de dólar contra 6 monedas: el euro, la libra esterlina, el yen japonés, la corona sueca, el franco suizo y el dólar canadiense. Entonces hay como una especie de regla que dice que cuando el dólar a nivel internacional, siguiendo ese índice, está fuerte, los precios bajan; cuando el índice está débil, los precios suben. Sin embargo, ese índice es un poco miope porque no tiene en cuenta algunas monedas que son claves, sobre todo para los commodities que nosotros seguimos en Argentina, que son los agrícolas. Fíjense que esa canasta de monedas que incluye el DXY no tiene ni el real, Brasil, que es el gran oferente del mundo en este momento, y no tiene a China, que es el gran comprador. Entonces es un indicador muy parcial y hay que complementarlo con esas monedas. O, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un análisis específicamente de trigo, tenemos que tener en cuenta el ruble ruso, al dólar australiano. O sea que guiarse solamente por el DXY es un poco parcial. Después tenemos inflación, hay gente que dice que cuando sube la inflación los commodities suben, cuando baja la inflación los commodities bajan. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero bueno, eso es lo que se dice. Después, cuando estamos en contextos de alto riesgo, de volatilidad, los commodities bajan; cuando estamos en contextos más tranquilos, los commodities suben. Y el precio del crudo determina mucho, como habíamos dicho antes, cuando estamos con crudo. Si bien no es una variable macro, es una variable micro, afecta a tantos mercados que me pareció bueno incluirlo acá. Después el tema de biofuels. Hoy por hoy estamos en un contexto donde cualquier decisión que toman los gobiernos acerca de mandatos o subsidios con el biofuel tiene un impacto muy grande en todos los mercados.
Hoy los biofuels son 2 millones de barriles diarios en un mercado de petróleo de 100 millones de barriles diarios, o sea, el 2%. Y eso no tiene en cuenta la cantidad de combustibles fósiles que se usan para hacer los biocombustibles. Si neteáramos, no es un cálculo fácil, eso llegaríamos a lo mejor la contribución de energía neta de los biocombustibles de 1 millón de barriles por día. Y los biofuels hoy están abasteciendo más o menos al 4% del transporte mundial, pero con distintos contenidos de energía. Ahora, la paradoja viene que para llegar a esos números, que son bajitos, el 1% del petróleo, el 4% del transporte mundial, hoy estamos destinando el 7-8% del área cultivable mundial, o el 25% del maíz de todo el mundo, que es el 15% del maíz mundial, el 55% de la caña en Brasil, que es el 20% de la caña mundial, el 20% de todos los aceites vegetales. O sea que hay como una desproporción, digamos, entre todo lo que estamos destinando del lado de los biocombustibles y lo poquito que se logra y el impacto muy grande que tiene en la formación de precios. Para tener una guía es un mercado de 100 billones de dólares, más o menos, y está generado más que nada en mandatos subsidios porque hay pocas ventanas donde los biocombustibles entran por motivos auténticamente económicos. Cuando hablamos de biocombustible hablamos básicamente de dos grandes familias, el etanol, que viene de maíz y caña principalmente, maíz en Estados Unidos y caña en Brasil, y después biocombustibles, biodiesel y renewable diesel, que es un diésel que es diferente que el biodiesel porque químicamente es igual al fósil, entonces lo reemplazan un 100%, no tiene que hacer un corte. Para hacer estos diésel se usan aceites usados, que se conocen como UCOs, grasas animales, que ahí tiene mucha lógica eso, porque uno puede reprocesar esas cosas y convertir biocombustibles, es como que es ganancia neta, ganancia pura. Y originalmente muchos de estos planes estuvieron basados en el uso de esos desperdicios, que está muy bueno, pero también como la demanda es muy grande, ahora se incrementa también aceites de palma, de soja, de colza. Después en el futuro probablemente a estos etanol, biodiesel, renewable diesel que escuchamos mucho, vamos a empezar a escuchar también de renewable maritime fuel, que es lo que se va a usar, digamos, para que anden los barcos, y después también de sustainable aviation fuel, que es lo que se va a usar para que lo usen los aviones. Para que poner un poco en proporción, hoy por hoy la cantidad de sustainable aviation fuel que se usa viniendo de biocombustible es el 0.1% del total. El combustible para aviones son 8 o 9 millones de barriles diarios, de los 100 que les había dicho antes, y solamente el 0.1% tiene biocombustible. Un ejemplo que vi el otro día que también era muy gráfico decía, si usáramos todos los biocombustibles que se usan para aviones en Estados Unidos, el año pasado la flota de Estados Unidos podía haber volado 6 horas más o menos. Después tenemos biofuel de primera generación, que son los cultivos agrícolas, como maíz, como trigo, como aceite. Después de segunda generación, que la gran diferencia es que son residuos, entonces no compiten tanto contra el tema food. Y los de tercera generación son carbohidratos de alga que están en un periodo todavía tecnológicamente de prueba. Después tenemos el clima, que es otro elemento que ha sido muy disruptivo. Por ahí no tomamos visión, conciencia de lo que ha pasado si empezamos a sumar todas las pérdidas que sufrió el mundo desde la cosecha norteamericana del año 2020 hasta ahora. Llevamos 3 años siempre con problemas de distinta magnitud, bueno, hasta el extremo total de que tuvimos en Argentina el desastre. El impacto de la sequía y y si uno suma todo lo que pasó en estos últimos años, llegamos a 280, 300 millones de toneladas aproximadamente. O sea que el mundo está operando con stocks muy mínimos. Y por eso no tenemos espacio, digamos, como para tener ningún tipo de inconvenientes con más pérdida de cosecha. Por eso lo que está pasando en Estados Unidos con la sequía es algo tan clave. Entonces lo que tenemos que poner en perspectiva es que en los últimos años el clima ha sido muy disruptivo y eso es una de las principales causas de esa tormenta perfecta que vivimos, que fue sumando, digamos, combinando distintas cosas y llevó los precios a los niveles que llegamos. Si hubiéramos tenido clima un poco más normal, digamos, a pesar de la guerra y a pesar de todas las cosas, hubiera sido todo un poco más tranquilo. Ahora que se fue la niña, llegó el niño, y el niño yo creo que va a causar más problemas en lo que se conoce el mundo de los softs. El mundo de los softs son el azúcar, el cacao, también puede llegar a causar problemas en el mundo de la palma, pero probablemente para
digamos, las cosechas más típicas de Argentina sea más benigno y desde ese punto de vista tengamos menos problemas que en los últimos 3 años. Pero bueno, el clima se porta digamos, de forma mucho más incierta que antes, y creo que en cualquier proyección que se haga hay que tener en cuenta de que tenemos más incertidumbre que antes en ese aspecto. Y por último, China. ¿Qué pasa con China? En China en el año 2021, China es el importador de 1/3 más o menos de todos los flujos agrícolas. O sea, cualquier cosa que pase en China es determinante para nuestros mercados. China se calcula que va a importar 96 millones de toneladas de soja, que es 60% del flujo mundial, o sea, ese es el más grande, es enorme. Después unos 35 millones de forrajeras entre maíz, soja, cebada, 13 millones de trigo, 8 millones de aceite, 6 millones de carne. Y China también acumula, aparte de la demanda normal, reservas estratégicas importantes que son muy difíciles de predecir. O sea, uno puede hacer todos los ejercicios que quiera prediciendo la demanda total, y la demanda comercial, digamos, es un poco más previsible, pero la demanda de reservas estratégicas es mucho más complicada. Entre el año 2019 y 2021, China actuó de una forma como de compensador de lo que pasaba en el mundo. Entonces, cuando el mundo estaba guardado con el COVID, con poca actividad, con menor consumo, China sobreimportó y generó muchas reservas estratégicas. En el año 2022, China importó menos y fue un factor verde, o sea, fue de nuevo compensador. En el año 23 lo que tenemos que ver es cómo se reparte esta demanda comercial, que hasta ahora ha sido más bien decepcionante, porque China, digamos, no está reaccionando al crecimiento como todo el mundo esperaba post-COVID. Y tenemos el tema de reservas estratégicas, que eso, como dije antes, es muy, muy difícil de proyectar. Pero teniendo en cuenta todos los, digamos, conflictos geopolíticos, todas las fricciones que hay que estar atento de que China puede en determinado momento, si ve que los precios bajaron lo suficiente, entrar para construir reservas estratégicas. Una cosa novedosa es que China se empieza a comportar menos que antes como la gran locomotora del mundo. China entre el año 2000 y el 2019 crecía más o menos a un 8-9% por año. Ese 8-9% por año era 1/3 del crecimiento mundial, o sea, enorme. Ahora las proyecciones indican cosas muy distintas. El gobierno chino pronostica 5% de crecimiento, el primer semestre fue bastante malo, los bancos que decían que iba a ser muy por arriba del 5%, ahora están corrigiendo hacia el 5%, pero cuando uno ve estimaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, uno empieza a ver que China se va a empezar a comportar como una economía ya más desarrollada, más madura, con un crecimiento, si bien importante, y sigue siendo la segunda economía del mundo, pero no va a tener esa polenta, esa fuerza, esa gran fuerza de locomotora que tenía. Entonces va a ser un factor por ahí menos sorprendente, menos desestabilizante. Sumado a eso tenemos el tema poblacional, o sea, la demanda crece por mayor Producto Bruto per cápita. China tiene un PBI per cápita de $12.500 por persona, que es más o menos el mismo PBI per cápita que tenemos en el mundo. Es una casualidad que justo coinciden esos números. Y después, otro motivo por el cual creció la demanda es a nivel poblacional, y China hizo un pico poblacional en el 2022, llegó a 1.400 millones de personas, y a partir de ahí se proyecta que va a ir bajando. Otra cosa a tener en cuenta es esto que se llama commodity intensity. ¿Qué quiere decir? Cuando una economía es joven y subdesarrollada y comienza a crecer, la demanda de commodities al comienzo de ese proceso es muy intensa, muy fuerte. Cuando las economías empiezan a desarrollarse y empiezan a madurar, la demanda de commodities, inclusive la demanda de alimentos, se empieza a comportar de otra manera. Entonces, por ejemplo, en la línea verde de este gráfico, fíjense, Corea, al principio, cuando pasa de 0 a $20.000 per cápita, sube mucho la demanda, pero después se achata. Bueno, y en China yo creo que vamos a empezar a ver algo así también. Vamos a empezar a ver un crecimiento, definitivamente va a haber crecimiento, pero va a ser un crecimiento más maduro de otro tipo. Entonces, si combinamos lo que pasa con la macro China, que por muchos problemas que podemos después analizar más en detalle, el sector inmobiliario, el sobreendeudamiento, deuda de baja calidad, demasiado pocos niveles de consumo por una economía de este nivel, con lo demográfico, con este tema de commodity intensity, creo que tenemos que hacer una idea de una China diferente de acá para adelante y muy diferente a la que tuvimos los últimos 20 años. Entonces no extrapolar el comportamiento de China y no tener siempre la expectativa de que va a estar China ahí para salvar las papas. Ahora, combinando un poco lo que dije de la macro y lo que dije de China, hay dos macros a nivel mundial que son fundamentales, la norteamericana y la china. Entonces, si tenemos China creciendo muy fuerte,
eso es un factor alcista. Si tenemos mucha liquidez en Estados Unidos y Estados Unidos expandiéndose con presiones de inflación, con tasas de interés bajas, eso también es un factor alcista. Hoy estamos en un escenario diferente. Hoy estamos en un escenario donde Estados Unidos está con poca liquidez, con tasas más altas, con inflación a la baja, y tenemos China creciendo menos de lo previsto. O sea, estamos en un contexto donde esas dos macros nos ponen más bien en el cuadrito bajista que en el cuadrito alcista. Otro tema que se discute mucho es el tema de la demanda de alimentos. Hoy